Hola, estamos transmitiendo en vivo. Voy a empezar por escribir un comentario para que ustedes lo vean después y va a decir así. Hola, deja tus preguntas en el box de pregunta. Uy. Y lo vamos a fijar. Yay. Fijar aquí. Hola. Estoy en modo saludo. Ya. Listo. Como ustedes pueden ver, el día de hoy tenemos un estudio. Así que mejorando más para ustedes. Les quiero primero dar las gracias a todos por sus preguntitas. Estuvieron muy buenas. Todas las preguntas, me encanta recibir todas las preguntas y si no sé algo, estudiarlo y tratar de averiguar un poco más sobre el tema. Así que para mí es muy emocionante recibir preguntas. Muchas gracias. También les voy a contar del emprendedor del día de hoy. Nuestro emprendedor del día de hoy se llama Facuse Art. Lisette Facuse. Ella es una artista, una mamá maravillosa, muy esforzada, muy trabajadora. Y es nuestro emprendedor del día de hoy. Les voy a poner una imagen para que la conozcan. Después yo voy a subir esta imagen a mis historias, ya. Ya, ahí está. Facuse Art. ¿Qué hace Lisette? Ella personaliza ropa, hace dibujos y cosas de la ropa que tú le mandes. Por ejemplo, yo podría mandarle este delantal y ella me haría como un diseño. O zapatillas, todo tipo de cosas que sean de tela. También hace retratos, caricaturiza los retratos. Y si ustedes le mandan una foto, ella hace un dibujo sobre eso. Y también he visto en su Instagram que hace unas manualidades distintas. Por ejemplo, vi una cajita que era como de alguien que le pidió matrimonio a una niña y decía ¿te quieres casar conmigo? Y la niña sacaba como muchos papeles. Así que si alguien se quiere poner romántico y quiere ser original, puede contactarse con Facuse Art. Ya, les voy a dejar en mis historias la información y esta misma imagen con los datitos para que ustedes los tengan. Muchas gracias, Lisette. Hola. Hoy día, ¿quién se acuerda de qué vamos a hablar hoy día? Hoy día vamos a hablar sobre las levaduras. Ya, vamos a hablar sobre la levadura. ¿Qué es la levadura? ¿Cómo sirve? ¿Cómo se usa? ¿Qué la mata? ¿Qué la hace vivir? ¿Qué tipos de levadura existen? Un poco sobre todo. Si ustedes tienen preguntitas, pueden ponerlas ahí, en nuestro box de preguntitas. Y al final o sea, cuando yo termine de responder estas preguntas y las preguntas que me entregaron el que me dejaron en Instagram, yo les respondo sus preguntas o dudas con respecto a lo que estemos hablando ahora o sobre algún otro tema que ustedes tengan pensado desde antes, ¿ya? Entonces, tenemos, ¿qué es la levadura? La levadura es un hongo, ¿ya? Viene del reino fungi, hongos, bacterias, etc. Y es unicelular, por lo tanto es muy débil, muy pequeño. Los hongos son muy débiles, ¿ya? Como explicaba yo en el video anterior, un hongo muere por distintas razones, ¿ya? Un hongo puede morir por una temperatura alta, muere el hongo. Si le falta oxígeno, muere el hongo. Por esa razón, nosotros, por ejemplo, si es que llega a suceder en un tiempo que no tenemos pan, ¿ya? Y el pan tiene hongos afuera, ¿ya? Si es que yo me comiera ese pan con hongos, si yo lo meto al horno y me lo como, esos hongos deberían morir, ¿ya? Pero, ¿dónde yo tengo que tener cuidado? ¿Por qué? Porque si yo como dentro de mi sistema digestivo no va a haber oxígeno, pero en mi sistema respiratorio sí hay oxígeno. ¿Qué pasa? Cuando yo de repente veo que un pan está verde o malo, normalmente lo que hace la gente es abrir la bolsa y olerlo. Ya, mala idea. Eso no lo tienen que hacer nunca, jamás, ¿ya? Con nada que pueda tener hongos. ¿Por qué? Porque los hongos necesitan oxígeno y en el oxígeno ellos
se multiplican y viven, ¿ya? Entonces si yo respiro ese hongo, que puede estar en un pan, en un queso, en cualquier cosa que yo vea que está media verde, normalmente la gente la huele, ese hongo puede entrar por mi sistema respiratorio y dentro de mí puede hacer mucho, mucho más daño, ¿ya? Mucho más que si me lo como, a eso me refiero. Pero comiéndome un hongo no es terrible, ¿ya? Pero sí, respirarlo, terrible. Así que les recomiendo, por favor, que nadie respire ni huela las cosas que piensen que están malas o que puedan tener hongo, ¿ya? O que tengan humedad. Por favor, no las huelan, ¿ya? Un consejo de mí para ustedes. Entonces, vamos a hablar sobre la levadura. Ya la levadura es un hongo de los buenos hongos. Y este hongo, ¿qué hace? Se alimenta de el azúcar de la harina, ¿ya? Entonces, el azúcar de la harina se llama almidón y esta levadurita se alimenta de eso y forma glucosa, ¿ya? La transforma, como que va desarmando este almidón, va desarmando esta harina y va produciendo que nuestro pan adquiera más fuerza, que vaya subiendo, ¿ya? Entonces, existen distintos tipos de levadura, ¿ya? Voy a decir así como levadura, porque en realidad las levaduras químicas no son realmente levaduras, son más bien aceleradores del proceso de leudado. Pero sí son llamadas también levaduras químicas, el polvo de hornear que conocemos nosotros, el bicarbonato que también se usa en recetas para leudar, se llaman levaduras químicas, ¿ya? Y dentro de eso yo tengo aquí una muestra de polvo de hornear y bicarbonato. Ya, el polvo de hornear. ¿Qué es el polvo de hornear? El polvo de hornear es un bicarbonato mezclado con un ácido, ¿ya? Entonces un químico que, claro, no es un químico malo, pero sí es un químico que al juntar estas dos cosas, yo le echo agua y eso suelta CO2, ¿ya? Dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono es este gas que hace que mi queque suba, ¿ya? Entonces, el bicarbonato de sodio puede reemplazar también al polvo de hornear. No sé si ustedes tienen recetas también donde se usa bicarbonato en vez de polvo de hornear. Eso también es bien común. Pero como el polvo de hornear es el bicarbonato mezclado con un ácido, para nosotros poder reemplazar el polvo de hornear por bicarbonato, si es que no tuviéramos polvo de hornear o queremos tener otro tipo de resultado, tenemos que tener el bicarbonato, que vendría siendo la misma cantidad de polvo de hornear, más un ácido. ¿Cómo yo obtengo ese ácido? Puede ser una leche con limón o una leche con vinagre, ¿ya? Uno la corta con eso y de esa forma nuestro bicarbonato se mezcla, o sea, nuestro bicarbonato adquiere esa acidez que hace que forme CO2 y crezca, ¿ya? Yo la vez anterior les mencioné que el limón no es bueno para la fermentación, ¿cierto? No es bueno para subir nuestra receta. Por lo mismo, nosotros tenemos que mezclarlo con leche. Ya el limón solo no funciona, tiene que estar mezclado con leche. Ya tiene que actuar sobre esa leche, ya no actuar sobre el resto del queque, tiene que actuar sobre la leche. Y al cortar esa leche es que se produce el proceso realmente de la fermentación que necesitamos. Ya si lo he hecho limón solo, jugo de limón solo, no voy a tener el mismo resultado, ¿ya? Por si es que alguien tiene algún accidente por ahí, probablemente sea ese. Ahora, si yo voy a usar polvos de hornear. ¿En qué uso el polvo de hornear? Normalmente en preparaciones que son batidas, ¿ya? Puede ser un queque, estas galletas como magdalena, o la puedo usar también en quequitos, muffins, ¿sí? Distintas preparaciones que nosotros tenemos que no requieren un leudado. ¿Por qué? Porque estos polvitos, a fin de cuentas, son químicos. Entonces, esto no necesita tiempo de leudado, es inmediato, ¿ya? Se dice que este polvo de hornear tiene dos leudados, por decirlo así, dos tiempos de fermentación. Entonces, uno es cuando uno lo echa, que nuestra masa va a subir de inmediato, y el segundo que es con el calor en el horno, ¿ya? Más el calor, sube, sin el calor, sube. Entonces, doblemente sube, ¿ya? No pasa lo mismo con la levadura. La levadura biológica, que es el otro tipo de levadura, requiere una temperatura un poquito más alta, ¿ya? Entonces, ¿para qué servía el polvo de hornear?
para queques, para galletas que son esponjositas, para mis muffins, magdalenas, cupcakes, etc. Ahora, si queremos usar levadura biológica, ahora, ¿qué es la levadura biológica? La levadura biológica no es química, ¿ya? Esto sí es el honguito libre, ¿ya? Este es el hongo del que estábamos hablando que se alimenta de almidón. Entonces, la levadura normalmente la venden en dos formatos. En un pancito, no sé si no se ve muy bien ahí, pero ahí. Que es como una, no sé, yo la veo como una mantequilla pequeña, pero en realidad es un prensado de levadura, ya es el mismo hongo, o sea, la levadura en sí que se prensa y funciona para leudar nuestro pan. Y la levadura seca, que se llama, que es levadura en polvo, que la venden en sachet, en estas bolsitas, que normalmente ustedes la encuentran en el supermercado, esta igual, ¿ya? Las dos las pueden encontrar en el supermercado, pero esta siempre va a estar refrigerada, ¿ya? La que es fresca siempre está refrigerada, la seca nunca está refrigerada, ¿ya? Eso igual es importante, o sea, si ustedes quieren encontrar levadura fresca, tiene que estar en la parte donde está normalmente la mantequilla, en esos refrigeradores la van a encontrar. Esta no, esta está donde está la harina, ¿ya? Así que, por si acaso, es raro que las vayan a encontrar juntas. Lo otro, la levadura fresca, yo la recomiendo más. ¿Por qué? Porque es más rápido su leudado. Ya si yo voy a hacer pan, normalmente es más rápido usar la levadura fresca. Uno, para usar esta levadura, tiene que desmenuzarla con las manitos, la sacamos. Y si es súper fácil de sacar, se dan cuenta, es como una gomita, ¿ya? Se deshace, se junta con agua fría. Y ahí el agua va a quedar como media densa. Y a eso nosotros le agregamos la harina y los ingredientes del pan. Pero la levadura seca también tiene que pasarse por agüita, ¿ya? Pero esta requiere de más tiempo, ¿ya? Esta es más rápida, esta es más lenta, ¿ya? Esta requiere menos tiempo para leudar, esta requiere más tiempo para leudar. Lo otro, la otra diferencia entre estas dos. Si ustedes van a usar, si ustedes tienen una receta que tiene levadura fresca, entiendan que la levadura seca no es la misma cantidad que levadura fresca, ¿ya? Es un tercio de la levadura fresca, o sea, si yo uso 30 gramos de esta, van a ser 10 gramos de esta, ¿ya? No es la misma cantidad de las dos, sino que es un tercio de lo que hace de levadura fresca, ¿ya? Lo que nos muestra también que la otra es más, es como más natural, por decirlo así, es más prensada. Entonces, un tercio de la receta que vamos a usar para levadura seca, ¿ya? O sea, sí, seca. Lo otro, para un pancito yo necesito alrededor de un 2% de levadura, sea fresca o sea seca, es un 2% de la levadura total. Ya, si es que voy a usar, por ejemplo, si voy a hacer 1 kilo de pan, voy a necesitar unos 20 gramos de levadura fresca, ¿ya? Y la levadura fresca requiere estar refrigerada, ¿ya? Cuando ustedes la guardan refrigerada. No la dejen afuera del refrigerador porque se les va a secar y ya no va a servir, ¿ya? Aparte, otra cosa, la levadura fresca lo que tiene es que dura mucho menos. Eso sí es importante. Si ustedes ahora que estamos en periodo de cuarentena quieren comprar harta levadura, la levadura fresca no les va a durar mucho más allá de un mes, ¿ya? En cambio, la levadura seca dura mucho más tiempo. Entonces también es bueno, si es que quieren guardar levadura seca y no levadura fresca. Pero en cuanto a los resultados, si es que van a experimentar o hacer pan hoy día, yo les recomendaría usar fresca, ¿ya? Lo otro es que para poder leudar necesitamos dejar reposar nuestro pancito, ¿ya? Ahora, ¿para qué se usa esta levadura? La levadura biológica. ¿Para qué la usamos? Para todas las masas que sean amasadas. ¿Cómo se dice? Amasadas. Para masas que sean amasadas y se usen y que tengan levadura o algún tipo de leudante. Y también, por ejemplo, los berlines, aparte del pan, los berlines, los conejitos que conoce la gente también, se usa también levadura biológica y no polvo de hornear, ¿ya? La levadura en sí requiere de una temperatura más o menos tibia, ya, para crecer. Por eso nosotros normalmente tapamos el pancito o creamos ese calorcito para que el pancito vaya leudando, ya. Necesita de una temperatura más tropical, digo yo, porque es húmedo y caliente, ya. Es la mezcla entre las dos cosas, un húmedo caliente.
¿ya? Así que es súper bueno que si ustedes hacen pan o hacen algún tipo de masa que va a estar leudando, que la pongan en un lugar donde esté más calentito y más bien húmedo. Ya de esa forma nuestro pancito va a subir. A ver, ¿qué más podemos hablar sobre la levadura? Voy a ver qué preguntita me hicieron. A ver, ¿levadura seca o instantánea es lo mismo? Sí, levadura seca o instantánea es lo... No, a ver, levadura instantánea es lo mismo. Yo asumo que la levadura instantánea, no, levadura instantánea debe ser la levadura química o el polvo de hornear, porque la levadura seca no es instantánea. Lo que es instantáneo es un polvo de hornear, pero una levadura seca no es instantánea, simplemente que uno la pone, la guarda en su... La pone en su pancito y tiene que dejarla sí o sí leudar por 30 minutos, una hora, etcétera, el tiempo que requiera nuestro pan para crecer. Entonces no es instantáneo. Si es que el nombre dice instantáneo, entonces debe ser químico, ¿ya? Debe ser un polvo de hornear, una levadura que sea, un tipo de levadura que sea química, ¿ya? Ese es el único que es instantáneo, ¿ya? La levadura que es biológica nunca va a ser instantánea. Ahí. Voy a ver las preguntitas. Ay. No sé hacer todavía estas cosas. Ya. Vamos a hablar ahora de las preguntitas que me dejaron ustedes en el box de preguntas que hice en la semana. Ay, me puse blanca. No sé por qué estoy blanquita. Ya, vamos a ver el box de preguntas que hice en la semana. ¿Cómo se vuelta esto? Ya. Bien, acá nuestra primera pregunta es esta. Sí, dice, respecto a la levadura, ¿es verdad que causa acidez? Y si es así, ¿cómo evitar o neutralizarla? Ya, la levadura causa acidez, a ver, podríamos decir sí y no, ¿ya? ¿Por qué? Porque la levadura en sí sola es ácida, ¿ya? Pero no va a causarnos acidez en nuestro estómago. ¿Qué pasa? El pan que está hecho en una panificadora, ¿ya? El pan que se hace normalmente industrialmente, que es el que uno compra a veces en las panaderías de barrio porque ellos lo compran y lo venden, o sea, no lo hacen ellos, sino que solamente lo revenden. Entonces está hecho normalmente en panificadoras, ¿ya? Que es una panificadora, una panadería que es industrial. Entonces, estas panificadoras hacen tanto pan, digamos que abastecen, no sé, 100, 200 panaderías, entonces ellos necesitan que ese pan salga lo más rápido posible. Entonces, ¿qué? Ellos hacen mucha cantidad de pan y no es un pan hecho artesanalmente, es un pan hecho con químicos, con preservantes, con estabilizadores de las masas, etc. Entonces, no es solamente la harina y la levadura, ya hay otras cosas, aparte de que ya la harina es refinada, y todo eso hace que nuestro estómago muchas veces no sienta el pan liviano, sino que sienta como un pesado pan, ¿ya? Por eso ahora yo creo que lo más recomendable en el día de hoy es usar los panes, o sea, comer los panes que son hechos con masa madre, que también es un tipo de levadura, pero de eso vamos a hablar en otra clase. Porque ese también es un tipo de masa que llega mucho mejor a nuestro estómago, ya que nuestro estómago lo recibe de una forma mucho más amena, mucho más natural, ¿ya? Pero el pan hecho con levadura que uno compra en un supermercado o en algún lugar que trabaja haciendo panes en cantidades industriales, normalmente es un pan que sí, que podría llegar a producir una acidez. ¿Por qué? Porque tiene, aparte de la levadura, un montón de otros componentes que son ácidos y son muchas veces muy fuertes para nuestro estómago. Así que bueno, pero yo considero que si uno usa levadura fresca en su casa y hace el pan de la forma más natural posible, no debería tener problemas de acidez. Siguiente pregunta. Ya. Aquí dice, ¿por qué la masa del pan queda café o amarilla? Ya, yo no sé muy bien a qué está
dirigida a la pregunta, ya si es que se refiere al leudado del pan o a la cocción del pan, entonces voy a hablar de las dos cosas, ¿ya? El leudado del pan, ¿por qué la masa se pone amarilla cuando yo estoy leudando mi pan? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno no cubre la masa, la orilla, el borde de la masa, la cáscara, lo de afuera de la masa, se va a empezar a secar, ¿ya? Y por eso es que nuestra masa tiene un color amarillento y oscuro. Por esa razón uno siempre tiene que ponerle a la masa un plástico encima, ya una bolsa, un papel, un film plástico o alusa, no sé, o también un paño de cocina o algún pañito para que esa masa esté bien cubierta, ya no dejarla así como libre al aire, porque de esa forma se va a secar y se va a formar afuera una capa amarilla, que después cuando uno trata de amasarla o de cortarla, eso queda siempre van a quedar esos pedazos como resecos en nuestra masa y nunca son agradables, la verdad. Así que esa sería mi recomendación para la masa amarilla. Ahora, si es que esta pregunta se refiere a la cocción. ¿Por qué nuestra masa queda café? Porque a veces se quema por afuera el pan y adentro queda crudo. Porque nuestro horno está muy caliente, ¿ya? Yo digo que siempre es importante precalentar el horno. Pero eso no significa que el horno tenga que estar a una temperatura extrema, ¿ya? Si mi horno es muy fuerte, yo tengo que tenerlo siempre a una temperatura relativamente media, unos 180 o 200 grados. Si mi horno va a estar sobre eso en extremo, normalmente se va a quemar por fuera el pan y por dentro va a quedar crudo, ¿ya? Entonces, por esa razón tenemos que regular también nuestra temperatura a una temperatura media, no una temperatura extrema, ¿ya? Eso serían las dos formas de esta pregunta. Ahora, esta pregunta está muy buena, me la hizo un joven, un hombre, y lo encontré muy interesante. Dice, una recomendación para hacer brazo de reina, es la primera vez que hago. A ver, con el brazo de reina yo tengo un amor-odio. A veces amo el brazo de reina y otras veces odio el brazo de reina. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero en mi caso es así. ¿Por qué? Porque el brazo de reina es muy rico, pero también a veces es muy seco, ¿ya? O se vuelve muy dulce. Entonces mis recomendaciones en especial para el brazo de reina vendrían siendo: 1. La masa. Cuando uno hace la masa del brazo de reina es igual a un bizcocho, solamente que se hace la placa sobre un papel, se estira y eso mismo se enrolla, ¿ya? Pero a veces la gente comete el error de que hace la masa muy delgada, entonces la masa queda crujiente y cuando la doblan se rompe, ¿ya? Y esos como cortes en la masa después quedan en el rollito como rayas entre medio. ¿Ya? Entonces hay partes donde uno come solamente masa, porque claro, como no había masa, no puede haber manjar, ¿ya? O el relleno que ustedes quieran ponerle. Entonces, primero, que la masa no sea demasiado delgada y que no esté tan cocida. Ya si está sobrecocida, que llega a quedar crujiente en la parte de arriba o la parte de abajo, no voy a poder doblarla y se me va a quebrar, ¿ya? Esa sería mi primera recomendación. Y mi segunda recomendación sería también remojar un poco el bizcocho con puede ser un remojo normal de torta, un almíbar que se hace con azúcar y agua, una parte de azúcar por 2 partes de agua, y a eso yo le puedo echar un poquito de cascaritas de naranja, cascarita de limón, canela, no en polvo, canela en palito, canela entera, eso. Y con eso yo hago un almíbar normal. De hecho, ese almíbar se puede guardar refrigerado y dura bastante tiempo, así que no se preocupen si es que no les alcanza todo para alguna cosa, sino que lo pueden usar en tortas, lo pueden usar en postres, lo pueden usar también en los brazos de reina para que no quede tan seco. Uno, antes de echarle el manjar, a la masa le echa un poquito de almíbar y de esa forma nuestra masa va a quedar mucho más blandita, más jugosa y no tan seca, porque a veces el queque, la parte del bizcocho del brazo de reina está demasiado seco y eso hace que sea más empalagoso. Y la otra forma de hacer que quede más rico es hacer que nuestro manjar, si es que lo va a hacer con manjar, mezclar un poco el manjar con leche y soltarlo un poco para que no quede tan dulce, tan fuerte en el paladar, sino que esté un poco más blando y un poco más suave también para poder comérselo. Esas serían mis recomendaciones para un buen brazo de reina. Siguiente, nos queda poquito rato, 5 minutos. ¿Cuánto duran? A ver, veamos acá. Tengo aquí, ya. ¿Cuánto duran los bizcochos envueltos en papel alusa? A una temperatura de 4 a 8 grados.
Ya, la temperatura de 4 grados aprox es la temperatura de un refrigerador, no de un freezer. Ya, o sea, es refrigerado, no congelado. Entonces, una masa, un bizcocho se puede poner en el refrigerador, pero no es lo más recomendable, ¿ya? ¿Por qué? Porque el refrigerador tiene humedad y normalmente la masa de la humedad no se lleva muy bien. Entonces la humedad normalmente forma hongos en nuestra masita. Por eso es que tenemos que cubrirlo bien. Si lo vamos a usar bien, tiene que estar bien cubierto. Y yo diría que dura más o menos una semana, no más que eso. ¿Puede durar más? Sí. Pero se corre también el riesgo de que le salgan hongos. Así que yo recomendaría como una semana. Y sí recomiendo congelar el bizcocho. Si es que lo vas a tener que guardar, recomiendo mejor congelarlo, porque congelado el bizcocho dura 3 meses. Y si quieres usarlo, lo sacas el día anterior, lo dejas en el refrigerador y va a volver a llegar a la temperatura correcta y lo vas a poder usar sin problema. Pero refrigerado yo no lo recomiendo tanto como congelado. Ahora, si es que no tienes espacio en el freezer, yo diría que ya, refrigerado se puede hacer, pero una semana no más que eso. Entonces, igual me gustaría saber si es que a ustedes les gustaría que habláramos de... Voy a sacar esto. Si les gustaría que habláramos sobre cómo mantenerlo, las cosas en el refrigerador, las verduras, cuánto tiempo dura, no sé, el huevo, el pollo, si es que es mejor cocerlo o dejarlo crudo, si es que es así, si a ustedes les gustaría, podemos hablar sobre eso y dejarlo en... Ustedes me lo dejan en los comentarios de este video, porque vamos a ponerlo en nuestro feed. Y ustedes lo dejan en los comentarios y me cuentan si es que les gustaría que hablemos sobre eso en alguna ocasión, no sé si la próxima semana o en un tiempo más, que hablemos sobre cómo mantener su comida en el refrigerador. ¿Qué es mejor congelar? ¿Qué es mejor refrigerar? Y que si es mejor congelar, ¿qué refrigerar? O cuánto tiempo dura, ¿ya? En ese caso igual sería interesante, yo creo, hablar sobre eso. Si les gustaría, lo dejan en los comentarios de este videito. Ahora viene la mejor parte de la noche. Vamos a hacer nuestro screenshot. Ahí estoy yo. Esta es una tradición de nuestro live del viernes, Quiz Friday. Y yo me pongo para la foto. Y ustedes sacan un pantallazo y lo ponen en sus historias de Instagram. ¿Ya? Y así cuentan a sus amigos, le cuentan a las personas que conocen, que participaron de este live y que les gustó, por supuesto. Si no les gustó, entonces no escriban nada. Y que les gustó, y bueno, si no les gustó también pueden decirme que no les gustó, qué cosas cambiarían, y estoy abierto también a todo tipo de comentarios. Así que fue un placer, ha sido un placer para mí, la verdad. Si ustedes tienen alguna pregunta que hacerme, aparte, ¿qué dice? El paso a paso de la masa madre, porfis, ¿cómo utilizarla? Sí, vamos a hablar la próxima semana, si Dios quiere, queremos hablar sobre la masa madre. Quiero hacer un video, sí, enseñándoles cómo se prepara una masa madre, cómo se usa, cuáles son los usos principales y más o menos cómo mantenerla viva, porque la masa madre puede vivir por muchos años. Así que sí, me gustaría hablar sobre eso en mi plan a futuro. Espero que sea pronto, así que sí, lo tenemos planeado. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy y cada día. Y les quiero también decir que sigan a Facuse Art, que va a estar también en mis historias pronto. Y para que sepan también o sea, para que ella sepa también que la nombré en este live. Y ahí no la he abandonado. Voy a sacar la imagen. Ya, así que sus preguntitas, parece que nadie más tiene preguntitas. Voy a revisar los comentarios. Acuérdense que existe un box de preguntas. Y ese box de preguntas es muy importante para mí. Dice, los gramos entre la levadura seca y la levadura fresca. Ah, ya, yo dije eso al principio, pero lo voy a repetir. La levadura fresca, si son 30 gramos, son 10 de levadura seca, ¿ya? Es un tercio de esta. ¿Por qué? Porque esta es mucho más fuerte, se podría decir, pero más lenta, ¿ya? Entonces, si quieren hacer un pan rápido, o más rápido, dentro de lo que se puede, fresca, ¿ya? Y si tienen más tiempo de leudado, esta. Pero esta se ocupa mucho menos cantidad, ¿ya? Un tercio de esta. Entonces, 10 por 30. Lo otro, sí, la levadura tiene muchos usos, también se puede usar, de hecho,
la gente la usa en, en distintas áreas. Uno va a encontrar levadura, por ejemplo, para la fermentación del vino se usa levadura, para la fermentación de la cerveza se usa levadura, no solamente se usa levadura en el pan, ¿ya? Así que tengan en cuenta también eso, que la levadura es bastante usada, ¿ya? No solamente la van a encontrar en el área de la panificación. Nos queda un minuto y me voy. Voy a revisar las preguntitas que dejaron arriba porque a veces se me pierden algunas preguntas entre medio. No, parece que eso era. Espero que todos hayan sacado su pantallazo. Voy a sonreír otro rato. Espero que hayan sacado todo su pantallazo y me encanta ver cuando mandan sus comentarios y cuando me suben a sus historias también y participan junto a nosotros del post live. Así que un placer. Dios les bendiga. Nos vemos. Ha sido un placer para mí. Chao.